patología tan compleja por sus múltiples formas de presentación como son las epilepsias. Vamos a dar algunos brochazos generales para más o menos entender ante qué estamos, cómo podemos abordarlo y cómo lo podemos tratar. Y también nos vamos a dar un espacio como para poder ver cómo se trata el estado epiléptico, que es una emergencia, o como habrán escuchado en algún momento, estatus epiléptico. En realidad debiera de ser estado epiléptico porque todo es en español, o estatus epilépticos siempre y cuando sea en latín. Pero en fin, son cuestión de formas, la cosa es que llegamos al mismo fondo que son las epilepsias. Las epilepsias en sí podríamos estar hablando de que se trata de algún grupo de enfermedades entre las cuales podríamos estar considerando el hecho de que podríamos estar ante algún tipo de enfermedad de movimientos involuntarios. Pero en realidad las epilepsias se dan por afectación más que todo a nivel de corteza cerebral, sustancia gris. Los problemas a nivel de movimientos involuntarios se va dando más a nivel de ganglios basales. Dicho esto y haciendo una pequeña aclaración, nos enfocamos directo a ello. Entonces, más de las veces nosotros hemos podido haber visto en la calle, en la universidad, o algún o en alguna reunión que alguna persona de un momento a otro empezó a sacudirse. Esa situación de convulsión nosotros lo relacionamos con epilepsia, entonces nos hemos enfrascado en el concepto de que convulsión es igual a epilepsia. Pero como lo dijimos desde la primera clase que se tuvo, una cosa es convulsión y otra cosa es epilepsia, que en realidad es la enfermedad. ¿Yo puedo tener una persona que está convulsionando producto de una epilepsia? La respuesta es sí. ¿Toda convulsión es epilepsia? La respuesta es no. Y lo pusimos como ejemplo. Yo puedo convulsionar porque en determinado momento tengo una hipoxia cerebral, puedo convulsionar por falta de oxígeno. Puedo convulsionar porque me bajó mucho la glucosa. Situaciones en las cuales las personas, por ejemplo, son diabéticas y se administran insulina, o estados de no nutrición prolongados me pueden hacer, al bajar mucho la glucosa, me puede hacer convulsionar. Valores muy altos de urea, pues me va a hacer convulsionar. Ahí corrijo la urea y se acabó el problema. Si es un paciente en insuficiencia renal, lo pongo en diálisis y debo de corregir ello. En la persona con hipoglicemia severa, y administro Destrosal 33 y se acabó el problema. Entonces, por hipoglicemia. Puede ser por efectos de algún estimulante que puede excitar las neuronas cerebrales de corteza cerebral y puede generar un estado convulsivo, ¿sí? Y no necesariamente es la enfermedad de epilepsia. Entonces, epilepsia va más allá de lo que es convulsión. Podemos resumir que epilepsia se refiere a una situación en la cual tenemos descargas eléctricas anormales a nivel cerebral, y dependiendo la localización de esas descargas, pues es la clínica que va a dar. ¿Recuerdan cuando en la primera clase se les hablaba de que hay determinadas partes del cerebro que están especializadas en determinada función? Por ejemplo, el área prerolándica está especializada en lo que es movimiento, no sé, simplificando la función de todo lo que es el cerebro. El área postrolándica, el que corresponde al área parietal, está relacionado con lo que es la sensibilidad. Entonces, si yo tengo una descarga eléctrica anormal a nivel parietal, lo que yo voy a tener es una crisis sensitiva. Si yo voy a tener alguna alteración, alguna lesión, que me va a producir un foco
de descargas eléctricas anormales a nivel de corteza cerebral me puede producir una epilepsia sensorial visual, en la cual voy a ver, la persona puede manifestar que comienza a ver como destellos de luz. Lo que sí, la mayoría de ellos tiene como algo en común, es el posictal. El posictal, el paciente se siente, haya perdido el conocimiento o no haya perdido el conocimiento, se siente como un poco cansado, agotado, laxo. Entonces, yo puedo tener crisis epilépticas generalizadas, son aquellas en las cuales pierdo el conocimiento y desconozco, o puedo tener crisis parciales en las cuales no pierdo el conocimiento, pero me viene una sensación, por ejemplo, en una crisis sensitiva, de que la mitad del cuerpo comienzo a sentir como un calor y dura segundos, no dura más tiempo. Puede durar 5, 10, 15, 20, no dura 5 minutos, 10 minutos, no, dura segundos. Lo que sí puede ser es de que una persona puede entrar en un estado convulsivo y presentar crisis tras crisis y no necesariamente ser convulsivas. Entonces, hay que tener en cuenta ello. La clínica que va a manifestar la persona va a ser en relación al lugar de presentación de las descargas eléctricas anormales. Todo proceso neurológico se da por intercambio de electrolitos a nivel de las bombas de sodio, potasio, de calcio, que de alguna u otra forma generan una diferencia de voltaje y eso se traduce en un impulso eléctrico. Al haber una alteración en estas es donde se va a producir. Entonces, una crisis parcial que se origina en determinada área o en determinada zona de la corteza cerebral puede hacer que esto se generalice a toda la corteza cerebral. Sí, eso me da una crisis de inicio parcial, secundariamente generalizada, donde el paciente ya pierde la conciencia y empieza a sacudirse muy fuerte. Entonces, epilepsia, conjunto de enfermedades del sistema nervioso causadas por la alteración de la actividad eléctrica cerebral que provoca síntomas repentinos, súbitos, muchas veces con pérdida de conocimiento, hablamos ya de una epilepsia generalizada, que se denominan crisis epilépticas. Las crisis se pueden o se producen cuando existe una actividad neuronal excesiva que provoca alteraciones repentinas y transitorias en la percepción, el comportamiento o la movilidad. Los síntomas de una crisis epiléptica dependen del grupo de neuronas que se activen durante la crisis, lo que les estaba diciendo. Dependiendo la zona donde se desarrolló el foco epileptógeno, es donde se desarrolla o es la particularidad clínica que va a dar. Si hacemos un recordar para ubicarnos bien, cuando hablábamos del encéfalo o específicamente de cerebro, está conformado por lo que es la corteza cerebral, los cuerpos neuronales y la sustancia blanca, que esto, en este caso sería la sustancia gris, y la sustancia blanca que está formada por los axones de las neuronas, que son vías. Entonces, la epilepsia generalmente no se produce en sustancia blanca, cuando la lesión está a nivel de sustancia blanca. Esto más va en relación cuando tenemos problemas a nivel de corteza cerebral, donde hay sustancia gris. Por eso, que alguien tenga, por ejemplo, una lesión a nivel de tronco cerebral, pues no me va a dar epilepsia porque tronco cerebral es la conformación de vías, sustancia blanca, axones. En lo que respecta las formas o la clasificación de la ILAE del 2017, pues las clasifica en aquellas de inicio focal, las de inicio generalizado y las de inicio desconocido. Vamos a las que son más frecuentes. Podemos tener la conciencia preservada o hay una alteración de la conciencia, que quiere decir que el paciente es consciente mientras le está dando el evento o, si bien es cierto, no pierde el estado de alerta, pero se desconecta de su entorno, como las crisis de ausencia. Entonces, de inicio motor, tenemos los automatismos, movimientos repetitivos que el paciente puede hacer con la mano o con la boca, como si estuviera rumiando. Atónicas, el paciente está de pie y de un momento a otro no se sacude, no se pone rígido, solo pierde el tono y tiende a caer. Muy parecidas
a las que son las crisis tipo, o los pacientes que vienen con cuadro de síncope. Ello, más que todo, este tipo de crisis son las que más entran en diagnóstico diferencial. Las clónicas, que son movimientos en sacudidas, las tónicas, que son movimientos de rigidez, las hiperkinéticas, mioclónicas, en las cuales hay movimientos repetitivos. Por ejemplo, estoy con algo en la mano y tiendo a soltar, o se me sale disparado algo de la mano, o algún miembro tiende a hacer un movimiento brusco. Las de inicio no motor, por ejemplo, las autonómicas, el paciente empieza a sentir como sensaciones de eh, querer vomitar o tener náuseas. Son crisis incluso hasta determinadas como vegetativas. Alteración del comportamiento, son de corta duración. El paciente puede tener incluso hasta cuadros como de angustia, ansiedad. Y en lo que son las del tipo generalizadas, vamos a tener tónico-clónica, que es la que ustedes generalmente están más familiarizados, como paciente en el cual presenta episodios cortos de ponerse bien rígido y sacudirse, ponerse bien rígido y sacudirse. Son las famosas tónico-clónicas. Las clónicas, que es el paciente en el cual está constantemente en sacudidas. Las tónicas, completamente rígido el paciente. Las mioclónicas, igual que las anteriores, pero en este caso ya con pérdida de conocimiento. El paciente está con movimientos a repetición en sacudida. Atónicas, ya lo hablamos, pierde el tono y todo. No motoras, las ausencias, las típicas, las atípicas, y muchas veces la mioclonía palpebral, en la cual el paciente se queda, a ver, por decirlo de una forma más coloquial, pasmado con el parpadeo constante de ojos. Y las de inicio desconocido, aquí entran pues también aquellas que se presentan con movimiento tónico clónico y aquellas de detención o alteración del comportamiento. En todas estas, lo que se busca es generalizar los tipos de epilepsia. Hay crisis epilépticas muy complejas que pueden ir, por ejemplo, como las crisis gelásticas. Les dije en la primera clase, la risa del guasón, o lo que tenía el guasón, eran crisis gelásticas, era un tipo de epilepsia. El paciente le da por reírse, eso es una crisis gelástica. Así como hay otras crisis más complejas en las cuales el paciente sale de un entorno, hace toda una actividad, regresa y no sabe cómo movió o cómo giró, o incluso aquel paciente que se fue al banco, sacó dinero y regresó a su casa y no sabe cómo lo hizo. Son crisis mucho más complejas y elaboradas. Entonces, todo ello corresponde al grupo de epilepsias. No hay un tipo de epilepsia en particular. Lo que sí es bien cierto en relación a todo esto, que corresponde a descargas eléctricas anormales, como lo habíamos visto, por excitabilidad de corteza cerebral. Entonces, cuando yo determino que el paciente me viene con un cuadro sospechoso de epilepsia, ¿qué es lo que debo de hacer? Estudios. Entre los estudios está mínimo la analítica sanguínea, entre ellos glucosa, urea, creatinina. Un perfil hepático. Un paciente con encefalopatía hepática puede convulsionar, un paciente con encefalopatía urémica puede convulsionar. Y por consiguiente, ello me van a dar datos generales si es que el paciente no viene con una historia predeterminada a un cuadro de emergencia. Segundo, el estudio de imágenes. Si estoy en emergencia, ¿qué es más urgente? ¿El electroencefalograma o la tomografía? O si también tengo el acceso a una resonancia, la resonancia. En este caso, las imágenes es lo más rápido y oportuno. ¿Por qué? Porque si un paciente me está debutando con un cuadro de epilepsia y lo encontraron tirado, puede haber sido producto de un traumatismo. Nadie da razón, solo lo encontraron tirado, lo encontraron convulsionando y lo están trayendo a emergencia. Entonces, las imágenes en este caso me ayudan a determinar
causa, origen. Generalmente las epilepsias primarias se dan en grupos etarios jóvenes, niños, adolescentes. Las epilepsias secundarias o por causa de alguna enfermedad, traumatismo, este, yo lo veo a través de imágenes y se dan en personas adultas. Por ejemplo, 30, 40, si nunca había convulsionado y que empiece a convulsionar súbitamente y sobre todo que sean muy seguidas, lo más probable es que estemos ante un cuadro de una epilepsia secundaria en este grupo etario. Considerar en personas adultas mayores y en niños, pues son los grupos más grandes en los cuales podemos encontrar cuadros de epilepsia. No se confundan, no es que, no, si es mayorcito, ¿qué le va a dar? No, los niños y los adultos mayores son los grupos donde más casos de crisis epiléptica se ven. Pero el problema es que con los adultos mayores muchas veces son subdiagnosticadas, no se diagnostican si no lo ven convulsionar. Entonces hay que tener en cuenta esta posibilidad cuando tenemos pacientes con dolores de cabeza de corta duración, o sea, cuando le pasa el periodo posictal, el paciente se queda agotado, aturdido y con una cefalea que tiende a ceder al cabo de los 20 o 30 minutos. Así como vino, se va. Entonces, tener en cuenta ello, analítica sanguínea, estudio de imágenes, ya en forma ambulatoria o incluso habiendo ya teniéndolo estabilizado al paciente, yo puedo acudir a un estudio de electroencefalograma, pero no es lo primero, ¿ya? Entonces, pueden darse casos en los cuales los pacientes nos pueden ingresar con un cuadro de pérdida de conciencia, lo encontraron con pérdida de conciencia sin mayor alteración previa, le hacen un estudio de analítica sanguínea, sale negativo y el paciente sigue postrado. Entonces, hay un estudio que hicieron un grupo de argentinos en los cuales demostraron de que en estos casos en los cuales no se halla la causa, si es infecciosa, si es metabólica o si es estructural, porque la tomografía, la analítica sanguínea sale normal, la posibilidad de que estemos ante un cuadro de una epilepsia no convulsiva es alta. Entonces, este grupo, la facilidad que ellos tienen es de que tienen equipos, a estos pacientes los llevaron a realizarle el estudio de electroencefalograma, movieron el equipo de electroencefalograma a sus áreas críticas y se dieron con la sorpresa que el paciente estaba presentando paroxismos de descargas epilépticas. Se les administró tratamiento, una vez estabilizados, 8, 10, 6 horas o 2 horas si es que el elemento de la administración del antipiléptico fue suficiente nomás en dosis cada 8 sin llegar a una epaminización o a una segunda fase donde se pone fenobarbital o una tercera fase donde el paciente se pasa para hacer dual analgesia, pues vamos a darnos cuenta que al administrar el antipiléptico un cada 8, un cada 12, un cada 6, el paciente tiende a despertar. Entonces, tener la posibilidad de que eso puede suceder. Y eso lo voy a hacer con los estudios complementarios. Entonces, dicho eso, y ya teniendo mi posibilidad diagnóstica, yo voy y trato al paciente. Lo que debemos de tener en cuenta cuando uno trate al paciente es, señor, señora, o si es papá o mamá, la medicina que estamos dando antipiléptica no es para curar. La medicina que se da es para controlar la crisis epiléptica, no es para curar. En tal caso, si es que yo tengo una crisis epiléptica secundaria, por ejemplo, a cisticerco, lo que doy para curar es el albendazol. Pero si cisticerco quedó ahí un resto de calcificación, esa calcificación puede ser un foco epileptógeno. Si yo tengo un tumor que me está produciendo estas crisis, pues yo hago la operación, retiro el tumor, me puede dejar una pequeña cicatriz, pero me disminuye tremendamente el tema de crisis epiléptica.
O lo otro, paciente que llega con cuadro de convulsiones, rigidez de nuca, yo trato la meningitis y chao compulsión. Entonces, tener en cuenta ello, eso es para curar. Cuando yo doy la fenitoína, el valproato, es para controlar, ¿ya? Entonces, disminuye la frecuencia y o la severidad de las crisis epilépticas. Tener en cuenta de que vamos a ver casos como algunos jóvenes que ya traen algún tipo de daño cerebral, como el PCI, parálisis cerebral infantil, en los cuales las crisis son de difícil control. Muchas veces se toma 2 hasta 3 medicamentos antiepilépticos. Y si bien es cierto, no se logra desaparecer, pero la cantidad de crisis tiende a disminuir. Entonces, hay pacientes que cuando no están bien controlados presentan 3, 4 crisis por día. Cuando hablamos de que ya lo controlamos, es una crisis al día o muy leve, solo le vieron que se quedó un poco oído, pero volvió, ya no está como antes que se sacudía, perdía el conocimiento, se golpeaba. Entonces, por ahí ya nos damos por cumplidos. Trata los síntomas de las crisis epilépticas, pero no la causa que lo origina. Lo que estábamos diciendo, no previene el desarrollo de epilepsia en individuos que han adquirido un riesgo para presentar crisis epilépticas. Hay grupos familiares que tienden a generar epilepsia. Entonces, alguna madre muy curiosa, doctor, ¿le puedo iniciar desde ahorita el tratamiento a mi hijo porque su padre, su abuelo y el resto de su familia tienen esta historia de epilepsia? La respuesta es no. Si no le da, no le administras el medicamento, porque no le va a ayudar en nada. ¿Ya? La meta es optimizar la calidad de vida, minimizando la incidencia de las crisis epilépticas y los efectos adversos de las drogas. Miren, acá hay espectros muy grandes que pueden ir desde el profesional que tiene epilepsia hasta aquella persona que tuvo PCI y va a tener ellos en forma continua tomar. El de PCI tiene su limitación, tiene un problema a nivel de cerebro, por consiguiente, él no va a avanzar a más. Pero una persona sin mayor alteración, solo su crisis epiléptica, puede desarrollar sus funciones cognitivas como cualquier otra persona. Puede aspirar a ser médico, puede aspirar a ser ingeniero, abogado. No está limitado, puede hacerlo. Entonces, solo que tome su medicamento. Es como que alguien le dijera, eres diabético, no por eso deja de estudiar o ejercer, o eres hipertenso, igual. Entonces, ensayos múltiples hubieron desde el siglo XIX, inicios del siglo XIX, en las cuales en el viejo mundo es cuando se empieza a dar los primeros medicamentos. Tanto así que si es que alguno es amante de las artes, esas imágenes, por ejemplo, es del pintor Van Gogh. Si se dan cuenta, en la mayoría de sus imágenes tiene cierta tendencia hacia el color amarillo. Pues se decía de que él tenía algún tipo de epilepsia, que en realidad no fue bien diagnosticada, más bien se hablaba de que tenía incluso hasta un problema de personalidad, por eso recibió incluso tratamiento psiquiátrico. Entonces, la bromurina es una de estas de las que pudo haber sido la causa. Miren, desde 1860 más o menos se viene usando. Pasó al siguiente siglo y se van a dar cuenta desde el 860 hasta el 918, 17, en que recién aparece el fenobarbital. Y con fenobarbital, pues se obtuvieron muy buenos resultados en relación a este grupo de personas. Haciendo un paréntesis acá para que más o menos vean lo antiguo de epilepsia, César tuvo epilepsia. ¿De alguna otra forma fue tratado? No, se decía que era una enfermedad. En la enfermedad, en el tiempo de los griegos decían que era como un designio de los dioses. En Roma como un maleficio, tanto así que él no podía permitir que el resto se enterara. Y tomando este personaje y así muchos más,
que hay en la historia. Epilepsia, miren recién desde cuándo empieza a dar tratamiento, desde 1920 para adelante. De ahí más o menos en los años 40 del siglo pasado apareció la fenitoína. Tuvieron que pasar casi 20 años para que aparezca lectosuximida y en los años 80 aparece el valproato sódico, un viejo conocido nuestro acá, valproato, carbamazepina y las benzodiazepinas. Si bien es cierto, las benzodiazepinas están ahí dentro de ese recuadro, pero no es un tratamiento directo, es un tratamiento que se asocia al uso en el tratamiento, perdón, de epilepsia, no es directo como una hormona antiepiléptica. Entonces, en los años 80 entra carbamazepina con la marca Tegretol, la más conocida, y valproato sódico con Valcoate, los originales. Más o menos en los años 90 aparece vigabatrina, uno de segunda generación, la sonacide, la lamotrigina, eso sí la conocen, el felbamato, otro conocido, la gabapentina, topiramato. En esa década del 80 al 90 aparecieron 10 hormonas, perdón, 10 drogas más para el tratamiento, hasta el levetiracetam, llegado a los años 2000. Entonces, si se dan cuenta, el avance en el tratamiento de epilepsia, a pesar de que es tan antigua como el hombre, recién lo tenemos desde el siglo pasado. Entonces, los diferentes medicamentos van a actuar a diferentes instancias. Por ejemplo, en la sinapsis excitatoria, ¿quiénes actúan? La fenitoína a través de lo que son los canales de sodio, la carbamazepina, el valproato sódico, el felbamato, la lamotrigina, la lacosamida, topiramato, la sonacida y los carbazepina. En lo que es en el levetiracetam, por ejemplo, en las vesículas que tienden a liberar el glutamato, las inhibe la liberación y por consiguiente tiende a activar. A nivel de los receptores, topiramato, inhibiendo lo que es la bomba de potasio, el felbamato, gabapentina en la subunidad L de los canales de calcio y así sucesivamente. Entonces, esto se da a nivel de lo que es la sinapsis excitatoria. En lo que es la sinapsis inhibitoria, o sea, donde ya no actúa la neurona tendiendo a parar las crisis, pues acá tenemos uno de los más conocidos, benzodiazepina con el clonazepam, y hay otro como lo que es el felbamato y el topiramato que tienden a actuar a este nivel. El resto solo actúa a nivel presináptico o en la hormona excitatoria. Perdón, en la hormona excitatoria. El topiramato a nivel de la hormona, perdón, insisto, sigo con hormona, de la neurona excitatoria, inhibitoria. Entonces, inhibitoria, topiramato, benzodiazepinas. Excitatoria, en la sinapsis excitatoria, la mayoría de los que conocemos. Entonces, haciendo un resumen, ¿qué drogas tenemos? A nivel de lo que es la inhibición del canal de calcio, los fármacos de primera línea o de primera generación, carbamazepina y fenitoína, los más conocidos. De segunda generación, la motrigina o carbazepina. Y de tercera generación, la lacosamida, sobre todo. Inhibiendo los canales de calcio en su tipo L, carbamazepina, en los de primera generación. Fármacos de segunda generación, el topiramato, el felbamato. Y lo que son inhibidores de los canales de calcio, pues ahí vamos a tener los más adecuados son la gabapentina y la pregabalina entre las drogas de segunda generación. Inhibiendo los canales de sodio, perdón, los canales de calcio a nivel talámico, tenemos el valproato, la sonacida, y lo que corresponde a lo que son los canales de potasio, la ribabatrina, pero dentro de los de tercera generación, que es el más adecuado, pueden actuar también la carbamazepina o la oscarbazepina o el topiramato. Facilitando la acción GABAérgica, las benzodiazepinas y el fenobarbital. La vigabatrina en lo que son de la segunda generación y el estiripentol
de lo de tercera, no lo tenemos acá. Entonces, actuando a diferentes niveles, las drogas antipilépticas van a actuar y van a hacer el control de las crisis. Entonces, hay que tener en cuenta lo que ustedes vieron en farmacología, cómo actúa el medicamento. Y esto es importante que lo sepan porque, por ejemplo, si les toca un paciente con epilepsia y es un paciente que tiene insuficiencia renal y ustedes le ponen de tratamiento, por ejemplo, se va a tomar a las 6, a las 2 y a las 10, y la medicina que él toma a las 6 y a las 8 él está recibiendo su diálisis, pues le va a limpiar todo el medicamento que está circulando. Hay que tener en cuenta ello. En tal caso, como el promedio de las sesiones de diálisis duran como 3 horas, se le podría decir, ¿sabes qué? Lo vas a atrasar un poco y la vas a empezar a tomar, pero a la hora u hora y media de que que te están haciendo tu diálisis, porque hasta que entra al estómago, se diluye y se absorba, por lo menos es 1 hora y hasta eso ya entra en circulación. Entonces, tener en cuenta 1 hora antes de que termine. Entonces, acá entran situaciones como la absorción, entrada de la droga al torrente sanguíneo. Hay que ver si es que el que se tome con los alimentos o sin los alimentos influye. Hay medicamentos que tienden a alterar su absorción al ser administrados con medicamentos. En general, es completa para todas las drogas antipilépticas, a excepción de la gabapentina, con un sistema de transporte saturable. El tiempo en que se realiza varía ampliamente dependiendo de la droga, formulación y características del paciente. Eso es verdad. Va a depender si es que es fenitoína, gabapentina, valproato. Y siendo el mismo medicamento, como por ejemplo valproato, porque el valproato sódico, disódico, hay que tener en cuenta también el producto, los insumos con los cuales han hecho el producto, porque eh, hay determinados productos, para no estar dando nombre, de laboratorio principal, que si bien es cierto, vale más caro, pero los insumos para lo que es la fabricación de hacen de que su absorción sea mucho más rápida y no hagan daño digestivo. Entonces a eso se refiere y las características de la droga y los del paciente en relación a algunos si somos más acetiladores o no. Generalmente es lenta cuando hay alimentos en el estómago, a excepción de la carbamazepina. Usualmente toma varias horas, importante para tener en cuenta los niveles sanguíneos, o sea, desde que tomó, en qué momento llega. Ahora, una vez que la droga ya fue absorbida, esta droga pues se va a distribuir hacia los lugares donde tiene que actuar y va a depender en este caso de su solubilidad lipídica y la unión a proteínas, los cuales va a depender de que el flujo sea adecuado. Y ahí es donde es parte del problema cuando se administran con algunos medicamentos que tienen los mismos transportadores. Las drogas pueden desplazar a otras de su unión a la albúmina y proteínas e inducir interacciones farmacológicas. Acá se van a poder dar cuenta que hay una interacción entre lo que es valproato y fenitoína, solo para hablar en este caso de medicamentos antipilépticos. Pero nos vamos a dar con la sorpresa que hay pacientes que llegan con esta forma de tratamiento, fenitoína más valproato, no es la mejor combinación. Le hemos pretendido y a mí me ha pasado esa experiencia y a los otros colegas también allí en el regional, con determinado paciente llegó y seguía con las crisis, se pretendió cambiar la fenitoína y darle, por ejemplo, la motrigina más valproato, que es una combinación excelente, pero el paciente empieza a convulsionar. ¿Cómo nos explicamos ello? En tal caso, en este paciente que me tocó, le volví a la misma dosis que tomaba de fenitoína con valproato. Entonces, en la mayoría de personas, si tomo esta combinación, entre ellos se van a restar. Ya, tener en cuenta ello. En la eliminación, pues la remisión o la remoción de la droga desde la sangre hasta el torrente urinario. Entonces, acá va a depender por el metabolismo, el grado de biotransformación, que en este caso, en la mayoría de veces se hace a nivel hepático. La excreción
principalmente es renal. Metabolitos activos e inactivos pasan por esto y son eliminados. Cambios metabólicos a lo largo del tiempo, como autoinducción con carbamazepina o con politerapia, inducción enzimática o inhibición, pues también van a alterar lo que es la eliminación del producto. Otro es la diferencia en el metabolismo por edad o por enfermedades sistémicas. Eso sí hay que tener en cuenta. Por ejemplo, yo le doy un clonazepam a una persona de 80 años y le doy en la noche, pues lo voy a tener al día siguiente que sigue bostezando, si es que no es que siga durmiendo. El metabolismo, en este caso, para este adulto mayor, es porque se ha hecho más lento y la circulación en sangre aún es mayor. En estos cuadros lo que pretendemos ver es cómo las diferentes drogas antipilépticas tienden a interactuar con otras, haciendo o potenciando su acción. No voy a entrar a tallar acá. Vamos a tomar el primer ejemplo, por ejemplo, en lo que son la carbamazepina con los antidepresivos y antipsicóticos. Aquellos como los clorpromacina o haloperidol, pues lo que van a estar haciendo es de que a veces tienden estos a afectar el efecto deseado en el paciente psiquiátrico. Entonces, tener en cuenta cuando le vayamos a dar. Acá no voy a entrar en detalles, el cuadro está ahí con cada medicamento que puede estar produciendo interacción o no. Lo otro que vamos a estar viendo es el manejo. Entonces, yo tengo un paciente en el cual tengo algún cuadro de epilepsia. ¿Qué es lo que doy? Me viene a la emergencia un paciente con un solo cuadro convulsivo que recién debuta. Si recién debuta y es adulto, mínimamente una tomografía, y si está estable, a la casa, a seguir sus estudios por consultorio externo. Pero si es que no, ampliar estudios y ver. Entonces, en lo que respecta lo que es el estado epiléptico, mejor veamos de este lado que lo tengo mejor. El estado epiléptico se refiere a crisis epilépticas de una duración superior a 30 minutos o aquellas con crisis repetitivas o persistentes con más de 5 minutos. Entre ellas no puede haber recuperación. Entonces, acá hay que tener en cuenta cuando estamos en un paciente con un cuadro de epilepsia, ver qué lo originó y si es que recuperó la conciencia entre ellas. Si me viene que desde la mañana a estas horas está convulsionado uno en la mañana, uno en la tarde, al mediodía, uno a las 4 y uno antes de que lo traigan, ¿es un estado epiléptico? La respuesta es no. Estoy ante una epilepsia recurrente. Acá es no recobro la conciencia entre crisis y crisis. La epidemiología, pues hasta el 50% de pacientes no tiene un antecedente de crisis epilépticas previas. Las crisis convulsivas sintomáticas remotas usualmente están asociados por traumatismo encefalocraniano, anoxia, falta de oxigenación por tiempo prolongado al cerebro o una enfermedad cerebrovascular. La forma más frecuente es el estado epiléptico convulsivo generalizado, lo que ustedes conocen. Paciente ingresado por movimientos en sacudidas y rigidez con retroversión ocular, cealorrea, que presenta relajación de esfínteres, se orinó y se cagó. Entonces, eso me da el diagnóstico clínico que estoy ante un cuadro de convulsión. Y si ha sido muy continuo, cada 5, cada 10 minutos, pues estamos ante un estado epiléptico. La forma más frecuente es el estado epiléptico convulsivo generalizado, lo que todos hemos visto, pero también hay aquel que no es generalizado. Las tasas más elevadas del estado epiléptico convulsivo se dan en niños entre 5 años y en personas mayores. Lo que les decía, adultos mayores y niños. En menores de 2 años, hasta en el 80% de casos, se relaciona con crisis febriles. Es convulsión única.
La mortalidad en los 10 años siguientes al primer episodio de estado epiléptico es 2.8 más veces mayor que la población general, que alguien que nunca le ha dado. La causa más frecuente de estado epiléptico convulsivo generalizado en adultos, según el estudio Richmond, es la enfermedad cerebrovascular, mientras que en los niños, algún cuadro febril o infeccioso. Reciente Recientes cambios en lo que es el tipo de medicación también me puede pasar si el paciente estaba tranquilo y porque se me ocurrió que este medicamento es nuevo y se lo cambio, el paciente puede volver a convulsionar súbitamente. Si en algún momento yo quiero cambiar algún tipo de medicamento, debe de ser gradual y con un retiro gradual de la medicina que él normalmente toma. En lo que es la La clasificación del estado epiléptico, pues ahí vamos a estar teniendo, eh, dependiendo del grupo etario, el estado epiléptico confinado a la primera instancia, por ejemplo, el estado epiléptico neonatal, el estado epiléptico en un síndrome epiléptico neonatal, espasmos infantiles, o aquel que se da el estado epiléptico confinado a la infancia tardía. Acá vamos a tener por fiebre, por algún problema ya propio de una epilepsia parcial infantil y un síndrome de Landorf-Kleffner, que es una de esas patologías medias raras en las cuales el paciente presenta convulsión tras convulsión. Estado epiléptico que ocurre en la infancia y la edad adulta. Acá vamos a tener estado epiléptico tónico crónico, el estado epiléptico de ausencia, el estado parcial de ausencia, el estado epiléptico en coma, formas específicas de estado epiléptico, síndromes de estado epiléptico mioclónico, y lo que respecta a lo que es los estados de ausencia de novo o aquellos de inicio tardío. Entonces, un estado epiléptico se puede estar clasificando como un estado epiléptico no convulsivo y un estado epiléptico convulsivo, que es el que todos conocemos. Entonces, las causas de un estado epiléptico en adultos. ¿Qué es lo que generalmente viene? Porque dejé de tomar mi medicamento, me aburrí, como vi que ya iban 1 o 2 meses, no tenía, me volvió. ¿Qué más tenemos acá? Relacionados con el alcohol, por infecciones del sistema nervioso central, los cuadros de epilepsia refractaria, por un tema de traumatismo o relacionados con tumores. ¿Qué más? También desórdenes metabólicos, va a estar dentro de ello, encefalopatía hipóxico-isquémica y otro grupo que corresponden a misceláneas de enfermedades múltiples que no son del todo bien definidas. En los niños, ¿cuál es la principal etiología de estado epiléptico? Pues las epilepsias sintomáticas remotas, convulsiones sintomáticas agudas como por la presencia de fiebre, algo criptógeno o una infección del sistema nervioso central me pueden dar ese tipo en esa proporción de porcentajes. Entonces, considerarlo y tener en cuenta cuáles son las posibles causas. Dentro de lo que son el estado epiléptico refractario, o sea que le damos tratamiento y el paciente continúa, pues acá vamos a tener los procesos infecciosos, una epilepsia preexistente, problemas metabólicos, un accidente cerebrovascular de evolución aguda, relacionado con algún proceso expansivo, abstinencia a aquellas personas que son alcohólicas y se les, retira en forma brusca, me pueden venir también en un estado epiléptico. Intoxicación por algún tipo de drogas, encefalopatía hipóxico-isquémica, un traumatismo agudo y una miscelánea que corresponde a algunas patologías que no están del todo bien definidas. También relacionados con ellos, pues tenemos algunas enfermedades autoinmunes, por ejemplo, la encefalitis para anticuerpos anti-NMDA, encefalitis para receptores de antiglutamato, algunas enfermedades para neoplásicas, la encefalopatía de Hashimoto, que es otro de los conocidos,
lupus eritematoso sistémico, entre algunas que me van a dar un problema de estatus epiléptico, sobre todo del tipo autoinmune. Solo para tener en cuenta qué es lo que tiende a pasar. Son dos fases cuando el paciente viene en un estado epiléptico, por eso lo importante es intervenir lo más inmediato posible. La primera fase es la fase compensatoria, donde el cuerpo va a comenzar a hacer algunos cambios tratando de generar una compensación dentro de ellos. Algunos cambios a nivel del cerebro, pues vamos a ver que va a aumentar el flujo sanguíneo cerebral, el aumento del metabolismo. Vamos a tener que las necesidades energéticas se compensan con el suministro de oxígeno. Va a haber un aumento en la concentración de lactato y un aumento en la concentración de glucosa, como una fase compensatoria. A nivel de lo que es el sistema, sistemáticos y metabólicos, pues el paciente puede presentar ya hiperglucemia y acidosis láctica. Y con relación a lo que son los cambios autonómicos y cardiovasculares, pues puedo tener en esta fase pacientes con hipertensión, aumento del gasto cardíaco, aumento de la presión venosa central, una liberación masiva de catecolaminas, taquicardia, arritmia, salivación, hiperpirexia o aumento alto de temperatura, vómitos e incontinencia. Entonces, eso es lo que sucede en una primera fase. Si yo al paciente ya están pasando los minutos, las horas, y yo no hago nada, lo que en un comienzo compensaba ya comienza a descompensar. Y hay falla en la autorregulación cerebral, por lo tanto el flujo sanguíneo cerebral se vuelve dependiente de la presión arterial sistémica. Vamos a tener pacientes con hipoxia, hipoglicemia, disminución de las concentraciones del lactato, disminución del estado energético y un aumento en la presión intracerebral. Hay edema cerebral en este caso. A nivel de cambios sistémicos y metabólicos, pues lo que vamos a estar encontrando es que en un comienzo había hiperglicemia, ahora vamos a tener una hipoglicemia, hiponatremia, hipopotasemia, acidosis metabólica y respiratoria, disfunción hepática y renal, coagulopatía de consumo, insuficiencia multiorgánica, rabdomiólisis, mioglobinuria y leucocitosis. A nivel del sistema autonómico y cardiovascular, pues vamos a tener una hipoxia sistémica, una disminución de la presión arterial, disminución del gasto cardíaco, deterioro respiratorio y cardíaco, edema pulmonar, embolia pulmonar, colapso respiratorio, insuficiencia cardíaca, arritmia e hiperpirexia o fiebres muy altas. ¿Qué es lo que debo de hacer cuando me viene un paciente en un estado epiléptico? Lo primero es el ABC. Asegurarme que tengo una vía aérea permeable, que el flujo sanguíneo cerebral esté bien y proteger el cerebro. Entonces, en este caso vamos a dosar la glicemia. Eso no demora mucho tiempo, si no es a través del suero, al menos con el glucómetro. Vamos ganándole tiempo y nos va a dar una pauta si es que estamos ante algo como una convulsión del tipo metabólica, ¿no? Si es que yo tengo, como dije hace un momento, alguna alteración en lo que es alguna alteración en lo que es el estado de conciencia del paciente, pues yo le repongo con glucosa al 33. Si el paciente tiene o viene con un cuadro de alcoholismo, pues a ello le voy a agregar 100 miligramos con bolos de destroza en pacientes con signos de malnutrición o alcoholismo. Puede darse el caso que ustedes cuando terminen y vayan a su centro de salud, puede ser que les toquen la punta del cerro y no tengan una fácil accesibilidad, pues tampoco me voy a quedar de brazos cruzados. Lo que debo de hacer es tratar de administrar una vía de diazepam intramuscular, ¿ya? Que va a ser lo más fácil. En otras situaciones, cuando los niños son muy pequeños, lo que se hace es con una jeringa de tuberculina, tiende a medirse de acuerdo al kilo de peso, se va sacando la concentración y como si le estuviera poniendo el termómetro en vía rectal, eso que vertí
El diazepam que lo vertí en la jeringa de tuberculina se lo administro por vía rectal. Y esto me va a ayudar también. Eso se da en los primeros 10 minutos. Entonces, en otros países tienen clonazepam endovenoso, pero no es el caso nuestro y tenemos el diazepam y por lo tanto nos adecuamos a ello e incluso podríamos estar usando lorazepam, que tampoco es lo que tenemos acá. Las dosis 0,1 miligramos por kilogramo en menos de 2 a 3 minutos y la probabilidad de difusión por el tejido adiposo es muy baja. Tiene un tiempo de vida media entre 8 a 35 horas. El clonazepam, la dosis es 0,025 miligramos por kilogramo, pero el problema es que ellos, por ejemplo, no lo tienen acá, tendrían que conseguirse a nivel de lo que el diazepam, que es lo que sí vamos a usar, se da en dosis de 0,2 miligramos por kilogramo. Su fracción libre se distribuye por el tejido adiposo, disminuye los niveles significativamente pasando los 20 minutos. Y se administra también por vía rectal, lo que les dije. Esos ya son ciertamente medidas heroicas y tratar de tener la cabeza fría porque me permite pensar mejor qué es lo que voy a hacer. En un estudio europeo donde se valora la eficacia de la fosfenitoína y se van a estar dando cuenta que pues, el uso de diazepam, lorazepam y placebo, hay diferencias en las cuales si comparo la administración de diazepam con lorazepam, va a llegar un momento en que las dos, si bien es cierto, lorazepam puede entrar y actuar más rápido, pero en el efecto sostenido, diazepam lo iguala, en este caso, a lorazepam. Entonces yo ya traté a mi paciente, le puse su medicamento, no hubo mayor respuesta, pues lo que debo de estar haciendo ya es pasar a una segunda fase, intentar con fenitoína, dosis que van de 50 miligramos por minuto una vez diluida. Tiempo de vida media, 24 horas. Hay que tener mucho cuidado cuando administramos fenitoína porque la fenitoína tiende a deprimir la respiración. Me puede dar un paro respiratorio. El fenobarbital, la dosis de 15 miligramos por minuto hasta dosis de 100 miligramos por minuto. Ellos sí tienen un tiempo de duración mucho más largo que la fenitoína, enmarcada en 100 horas. Es un potente inductor enzimático. El ácido valproico, miren, acá sí tenemos, en la marca Valprax, tenemos ampollas de valproato. Entonces, lo que vamos a estar teniendo, en este caso con el valproato, lo vamos a administrar en dosis de 20 miligramos por minuto, llegando a pasar hasta 200 miligramos por minuto. Si bien es cierto, es un medicamento que puede ser muy efectivo, pero me puede producir una inducción enzimática que me puede conllevar a un cuadro de encefalopatía hepática por el uso de este medicamento. Si a pesar de ello ya le hice lo que llaman la epaminización, que llámese, dicho sea de paso, epaminización estaría mal dicho porque se refiere a la marca Epamin, que es la con la que inició fenobarbital. Por eso se quedó con el término de epaminización. Lo que debiera decir es, hay que darle fenitoína o fenitoinizarlo, pero bueno. Entonces, si se falla con esa segunda línea de tratamiento, vamos a una tercera. Algunos, hasta algún tiempo propendían a que se debiera de dar una segunda oportunidad con fenobarbital. Pero el tema es que mientras más voy intentando y dejo que pase el Volutrol con el medicamento, pues el tiempo sigue pasando y el cerebro se sigue dañando. Lo que debiera y proponen en el tratamiento los americanos es el uso de frente de midazolam y pasarlo a pseudoanalgesia con algún otro anestésico que lo podamos planchar al paciente. El tiopental, por ejemplo.
o el amido fenobarbital a las dosis que están allí, pero eso ya lo vamos haciendo en una unidad de cuidados intensivos donde tenemos un equipo de ventilación asistida. El propofol, miren, también se da como medicamento de tercera línea a dosis de 2 miligramos por kilogramo. El midazolam a dosis de 0,2 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, tengo un paciente que me viene con este tipo de problema, lo que yo primero tengo que hacer es saber identificar. Si es una criatura en la cual me viene con fiebre, le bajo la fiebre y si con eso me pasó, se acabó el problema. Si es una persona que me viene con una historia de que está estable, se le valora y no hay ni fiebre, no hay ni nada, ni ninguna otra alteración corporal, pues pasamos a lo que es ya el examen físico para determinar si es que hay alguna focalización o no. En ese interín, mientras estamos preguntando y valorando al paciente, pues vemos si es que el paciente tiene algún tipo de conducta alcohólica, como para poder administrarle la tiamina. O si es una persona que casi no se alimenta y la familia nos dice, no, es que ella no come, y hasta que salgan los análisis de sangre y los cuales, ahí la glucosa me confirma que está, por ejemplo, en 30, pues esa persona debemos de darle sus ampollas de destrozal 33. Entonces, estoy en la disyuntiva, ¿eso no es fiebre? Según eso, hay que complementarlo con estudios de imágenes y de laboratorio, que es lo que estamos haciendo acá, ¿ya? Acá es importante este cuadro. Perdón, esto. Porque esto me grafica los tiempos desde que el paciente viene y se le activa. Si en la primera fase no me reaccionó con fenitoína, lo ideal es pasar ya a la tercera fase, donde al paciente lo vamos a estar intubando y dan medicina más fuerte que lo tienda a sedar. Entonces, los tiempos van cambiando. Van a ver el cuadrito, y hay dosis, ahí está quien lo produzca, de ahí no vayan a estar, y el efecto que produce en el paciente. De ahí no vayamos a estar no sabiendo qué dosis le administré o por qué está con el paciente si se da mucho, sin conocer bien qué se le da. Entonces, este recuadro lo que hace es corta uno de los posibles escenarios de tratamiento. ¿Para qué? Para cortar los tiempos entre los cuales el paciente recibe tratamiento desde que se inició la crisis. Entonces, importante conocer que de la primera tendría que ir a la segunda. Entonces, quedaríamos más o menos con este cuadro en el cual vamos simplificando. Si un paciente me viene dentro de los 5 primeros minutos, acá no tenemos lorazepam, pero si le administro clonazepam, perdón, o diazepam, el paciente no mejoró, sigue con la misma alteración de la conciencia, sacudiéndose, pues ahí vamos a fenitoína a dosis de 20 miligramos por kilogramos a una velocidad de infusión de 50 microgramos por minuto. Entonces, el paciente quedó ahí, se despertó, ya van 24 horas, no hay ni uno más, váyase para su casa, no tiene por qué estar quedándose. Pero sí, se le administró y el paciente sigue convulsionando, vamos al tercer escenario con anti, para el tratamiento antiepiléptico, pero con fármacos que son pseudoanalgésicos. En este caso, el paciente ya se lo seda y está conectado a un ventilador mecánico. ¿Qué pretendemos con ellos? De que el paciente no siga convulsionando, no me vaya a producir una hemorragia intracerebral y la hipoxia que tiende a producirse durante los momentos en los cuales él no puede respirar, pues evitar de que el daño sea mucho mayor de lo que está. Muy bien. No los maldigo más porque el resto es prácticamente un desarrollo de todo lo que les he hablado. Van a leer también, eso me lo complementan con SARS. A ver, cuéntenme. ¿Alguna duda, alguna pregunta en relación a lo que son epilepsias? No. Ya, entonces hagan la pregunta en relación a cómo va a ser el examen, porque eso es lo que preguntan.
¿Alguna pregunta, muchachos? Bueno, ya se quedaron dormidos antes que yo, lo dejamos ahí. Así es que coordinamos con los delegados cómo va a ser lo del examen para el día martes, ¿eh? Está bien, doctor. Está bien, doctor. Ya, jóvenes, entonces lo coordinamos con los delegados. Buenas noches.